tal? ¿Todos bien? Lo primero, un segundo, que tenemos un pequeño, voy a parar el audio para que la gente me escuche bien. Estamos empezando, vamos a dar un minuto para que la gente pueda conectarse. Muy bien. Bueno, pues creo que es el momento de empezar. Es el momento de empezar para todos. Lo primero, agradeceros muchísimo que os hayáis querido apuntar con nosotros y que queráis estar con nosotros el día de hoy. ¿La idea cuál va a ser? Pues, bueno, es nuestra primera vez que hacemos un webinar para todos vosotros y quisimos aportar un poco nuestra visión, ¿no? Hemos visto, lo primero presentarnos, soy Santiago Cantalapiedra, para los que no me conozcan, y ya son muchos años lo que llevamos trabajando en proyectos de innovación y hemos querido poner un poco en valor toda nuestra experiencia, porque hemos hecho desde el momento en que hemos empezado a trabajar con proyectos, hemos estado desde que empezamos en el mundo laboral, ejecutando proyectos de innovación, hemos gestionado proyectos de innovación con innovaciones muy nuevas, muy disruptivas, ejecutando y planificando y siendo ideólogo de muchos de los proyectos o de algunos proyectos que ahora mismo están funcionando a todos los niveles, a nivel de innovación, aceleradoras corporativas, incubadoras, Corporate Venture Builder, un montón de propuestas, y lo que hemos querido hacer en nuestra propuesta hoy, en nuestra pequeña forma de aportar valor a toda la gente que está con nosotros durante tanto tiempo, es contar un poco cuáles han sido las mejores prácticas y mejores experiencias, ¿no? Esto, bueno, pues es una experiencia nueva que queremos compartir con todos vosotros, ¿no? Va a haber mucha gente que nos conozca ya, sabe cómo trabajamos, sabe cómo funcionamos, y a ellos está también dedicado un poco esta nueva propuesta, ¿no? Entonces, vamos a contaros un poquito y os voy a contar cómo desde el principio hemos surgido esta idea y qué queremos terminar de transmitir con este webinar, ¿vale? Y lo primero que voy a hacer va a ser compartir la pantalla y os voy a contar cuáles son las 3 preguntas con las que hoy me terminaría contento si terminásemos este webinar todos. La duración será de unos media hora, 45 minutos, no quiero enrollarme mucho más, y la idea será para que todos podamos responder a estas 3 preguntas. Para mí son fundamentales. La primera, ¿todas las empresas deben innovar? Es una pregunta que muchas veces la gente nos hace y nos gustaría dar una respuesta entendible para todos y justificada para todos, y creo que va a tener un poco de enjundia entenderlo, porque lo voy a explicar para distintos roles. La siguiente es, ¿todas las empresas pueden innovar? Es una buena pregunta, porque muchas empresas, en función de sus mercados, de su estadio, de su nivel de madurez, muchas dicen, no sabemos si tenemos que madurar y cómo lo podríamos hacer utilizando la innovación. Por ejemplo, es una propuesta que suele ser habitual. Y luego, por último, es cómo innova en mi negocio. El concepto que ha surgido hace cosas así de 2 años, el famoso corporate venturing, que ni más ni menos es identificar una estrategia de innovación y cómo nos relacionamos con fuera. Pero vamos a ir viendo poco a poco por qué todas las empresas, y vamos a ir dando respuesta a cada uno de estos puntos que vamos viendo. El primero de todos, que yo creo que es fundamental, es entender a nivel un poco epistemológicamente qué significa la innovación, ¿no? Y nada mejor que ir a la Real Academia de la Lengua, que en un idioma tan bonito como es el castellano o el español, y lo que significa y de dónde proviene, ¿no? Lo primero es la acción y el efecto de innovar. Bien, nos quedamos bastante en la misma posición, y luego hay una propuesta que para mí solamente aplica parcialmente, que es la creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. Esa es una parte, evidentemente, que corresponde con la innovación, ¿no? Creo que el concepto de innovación tiene que tener un punto más. Desde nuestro punto de vista, hemos estado trabajando y hemos estado viendo propuestas y entendemos que la innovación tiene que tener un punto más. Nuestra idea de innovación básicamente es cualquier cambio que genere un valor económico, social o medioambiental para aquel que lo ejecute. Entender la innovación solamente como una propuesta de investigación, pues me está muy bien, tiene su gracia, pero lanzar un producto en el mercado, por supuesto, también es innovación, pero hay un montón de empresas maduras, consolidadas, que tienen una serie de procesos que le están funcionando muy bien durante muchos años, y esos procesos hay un momento en que tienen que darle una vuelta. Esos procesos son los que tenemos que intentar mejorar y generar un impacto. Ojo con el concepto de impacto. A nosotros nos gusta mucho el concepto de triple impacto, que es económico, social y medioambiental. Y tras la COVID que estamos viviendo, tras esta crisis
que es el entorno VUCA llevado a su máxima expresión, nunca nada mejor que hacer una propuesta de innovación que incluya estos 3 aspectos. Para nosotros son absolutamente fundamentales. Cuando hablamos de innovación, muchas veces, como hemos dicho anteriormente, hablamos de productos y servicios nuevos, por ejemplo, por supuesto. Imaginaros con los nuevos cambios tecnológicos que estamos viviendo, la revolución digital, la revolución tecnológica y científica que estamos viviendo, si los nuevos productos y servicios no fueran cambiando. Claro que van cambiando. Fijaros, hace cosas así de 15 años, nadie tenía un smartphone porque no existía. Nadie había trabajado y los productos y servicios que estamos viendo con ellos ahora mismo, la evolución que están teniendo es que muchos de estos elementos son fundamentales. Por lo tanto, adaptar o lanzar o modificar los productos o servicios que tengamos a lo que estamos trabajando ahora mismo, creo que es fundamental. Y luego, por otro lado, los procesos. Los procesos son fundamentales. Cuando nosotros en el modelo, cuando hablamos de un modelo de negocio, hablamos de transformar un poco el entorno y ofrecer algo a alguien por el cual nos va a pagar o nos vamos a recibir algún tipo de compensación. Estos procesos son los que nos hacen mayoritariamente permitir crecer, nos van a permitir generar y aportar muchísimo más a los clientes. Por lo tanto, cuando hablemos de innovación, principalmente hay que tener 3 aspectos. El primero, que tenga un impacto económico, social, el que nosotros queramos. Generación de nuevos productos o servicios que den respuesta a problemas que ya tienen los clientes. Y por último, optimización de procesos. Cuando hablamos de esto, de innovación, hay otro aspecto que para nosotros es fundamental. Y creemos que cada vez más en distintos entornos esto sigue creciendo. Es el conocimiento que se genera. Creo que para muestra un botón, si vemos la evolución de las empresas cotizadas, las 5 primeras empresas cotizadas desde hace 30 años no tienen mucho que ver. Alguna que hay por ahí, Microsoft, por ejemplo, que sí que se ha mantenido en el tiempo, pero las que hay a 30 años no tienen nada que ver con las que hay ahora mismo. Hace 30 años las primeras tenían unos activos físicos muy potentes. Es decir, una petrolera, imaginar los campos petrolíferos, la maquinaria, infraestructuras, etcétera, etcétera, en la cual habría que haber invertido previamente para dar una respuesta. Pero fijaros, en los últimos años, quizá los últimos 15, pero sí, creo que podemos atrasar un poco más, hasta incluso los 30, lo que más vale ahora mismo es el conocimiento atesorado por una empresa, el conocimiento de su mercado y el conocimiento de comportamientos que en un futuro les puedan repercutir en dinero. Fijaros, Google tiene muchísimo conocimiento. Fijaros los informes que está sacando de cómo se está activando la economía, cómo la gente está preocupada en buscar una serie de criterios. El conocimiento que tiene de la sociedad es brutal. Hay un apartado nuevo que me parece increíble, es que han sido capaces de, con sus herramientas, aplicar ese conocimiento a un bien común, como es el caso, por ejemplo, de la pandemia, identificarse en tu supermercado, vas a tener cola o no la vas a tener, que lo estamos viendo en Google Maps. Por lo tanto, este conocimiento cada vez más es oro. Propuestas como Big Data, como procesos, pues, Machine Learning, etcétera, etcétera, están muy enfocados a generar y aumentar ese conocimiento. Por lo tanto, la innovación, fundamentalmente, aparte de ese impacto, lo que genera es muchísimo conocimiento a la gente que lo está intentando o al entorno o la entidad que lo está intentando lanzar. Fundamental, fundamental. La innovación no va de todas estas cosas, está muy bien, pero hay un elemento fundamental. Y hemos puesto esta foto en la cual se ven muchísimas personas de una realidad pasada, en la cual vemos que hay muchísimas personas cada vez más diferentes, cada vez con criterios mucho más dispares, y los cuales son, sin ellos y sus vivencias, no vamos a poder generar nunca innovación. Fijaros, el talento necesario para lanzar innovación es fundamental en las personas, nuestros clientes, nuestros proveedores, la gente que colabora con nosotros día a día. Todo es fundamental y la innovación debe estar centrada fundamentalmente en todas las personas a las cuales nos ayudan y dirigimos nuestra mejora o nuestra nueva propuesta. Por lo tanto, cualquier innovación tiene que tener impacto en las personas. Ojo, aquí hay empresas que identifican que las personas son un activo fundamental que hay que compensar, pero que no deben de entrar en los primeros pasos. Es respetable, en nuestra opinión no lo compartimos y pensamos que la innovación debe tener un impacto positivo a nivel de persona, pero no de una persona específica, de persona, de grupo, es decir, que a las personas la innovación les ayude y les apoye. He puesto esta imagen porque me representa muchísimo algo que mucha gente cuando habla de innovación lo tiene en mente, que es la creatividad. La creatividad es fundamental, pero hay un concepto de creatividad que a mí me gusta mucho reivindicar,
los que somos ingenieros, hemos estudiado ciencias o ingeniería, hemos pensado que nunca todos somos creativos, al revés, que nosotros perdimos la creatividad cuando terminamos la carrera, ¿no? Y yo pienso que no es así. El ser humano, per se, tiene creatividad. Lo que pasa es que muchas veces no somos capaces ni de explotarla, ni somos capaces de verla, ni somos capaces ni siquiera de aplicarla o de entender la que estamos aplicando. Si no, no hubiéramos tenido creatividad, estaríamos todavía anclados en nuestro mundo de las cavernas. No hubiéramos evolucionado, no hubiéramos adquirido ningún elemento. Si nos basamos en las personas y utilizamos esta característica común a todos los humanos, que es la creatividad, fundamentalmente lo que se puede hacer es mover el mundo. Básicamente para nosotros creemos que la creatividad es básica. No es el único criterio, porque la creatividad además tiene una característica fundamental. Cuanto más conoces de un tema, más ideas creativas se te pueden ocurrir. Fijaros, en el mundo COVID, médicos, epidemiólogos, gente con muchísimo conocimiento, se les ocurren ideas que a lo mejor en un momento pueden resultar peregrinas para el resto de la población, pero quizá sean un paso tan importante que cambie la forma en la cual se puede resolver el tema de la pandemia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la creatividad es básica para enfrentarnos a un problema fundamental. Si la innovación la enfocamos como si fuera un problema complejo, cuando entendemos un problema complejo como un problema que no tiene una solución, que tiene múltiples entidades, que generará otros problemas complejos, como característica general, la creatividad es básica para resolver ese problema y para generar innovación que impacte positivamente en las personas. Ojo, la innovación es fundamental, la creatividad es un elemento básico para tener innovación, pero la creatividad tiene que tener un objetivo. Muchas veces ha dado casualidades en otras empresas, en otros entornos, que la gente cuando habla de innovación nos cuenta historias sobre que eran gente que lanzaba nuevas ideas, no tenía un objetivo, no tenía un objetivo claro, ese reto de innovación al que se estaban enfrentando. Para nosotros pensamos que un proceso de innovación es distinto que un proceso de investigación. Ojo, hay aprendizaje en los dos casos, pero es distinto. ¿Por qué es distinto? Un proceso de innovación tendrá sus plazos, tendrá sus posibles modificaciones, tendrá sus posibles impactos de elementos no controlados, porque para eso es innovación, es un terreno inexplorado, pero tiene que tener como objetivo esa repercusión económica. Si hablamos de investigación y desarrollo, que muchas veces es un concepto que suele parecer muy cercano al concepto de innovación, una innovación es verificar que una solución resuelve un problema o qué distintas propuestas hay para solucionar un problema. Fijaros, hay un montón de propuestas de proyectos de investigación y desarrollo buscando una vacuna para el COVID. Hay algunos que tendrán un resultado positivo, otros no lo tendrán y al final habrá alguno que se termina hasta comercializando porque sea capaz de validar todas las pruebas. Pero fijaros, un proyecto de investigación y desarrollo no tiene que tener un impacto. Para nosotros, cuando hablamos de innovación en alguna empresa, independientemente de su estado de madurez, tiene que tener un impacto. Y ese impacto y esa guía pueden ser medibles y asumibles en el tiempo. Otro elemento fundamental que también la gente relaciona con la innovación es el avance no sé si social que está generando o avance en todos los aspectos, la mejora que estamos teniendo a nivel científico-técnico, los avances científico-técnicos. Fijaros, Internet no tiene ni mucho menos todavía en los 40 años y ha cambiado la forma en que nos hemos relacionado a las personas. Fijaros un COVID hace 40 años sin Internet y fijaros el COVID ahora mismo. Es un cambio tan disruptivo que ha venido tan despacio, que ha ido cambiando nuestras vidas sin que apenas nos hayamos dado cuenta. De hecho, hay gente, jóvenes, por supuesto, que han pensado que Internet casi existía toda la vida y que no existía una forma distinta. Yo recuerdo, y no era tan mayor, cuando íbamos de viaje y tenía que llegar y llamar por teléfono a mi familia diciendo que había llegado desde una cabina. Esos conceptos se lo cuento a mi sobrino y me mira con cara de, perdón la expresión, de pez espada, ¿no? Estos avances científico-técnicos nos están cambiando muchísimo la forma de relacionarnos, la forma de comprar, las formas de consumir, las formas de pensar incluso, y está cogiendo un interés fundamental. Por lo tanto, es fundamental la innovación, los avances científico-técnicos, pero es un elemento que siempre, además, muy relacionado con todo el trabajo que hemos ido relacionando durante tantos años. Hay muchas veces que la gente, al intentar innovar, intenta informatizar el caos. Esto es
algo que la gente que se ha dedicado a tecnología lo tiene muchas veces en cuenta y lo tiene muchas veces en mente, ¿no? Cuando un equipo, una empresa se dedica a lanzar un proyecto tecnológico, muchas veces estamos hablando de que son complejos, muchas veces los requisitos van cambiando en el tiempo, pero lo más importante de todo es que hay un objetivo claro y que toman decisiones que a lo mejor no aplican tanto a tecnología. Y voy a poner un ejemplo. Si tenemos un proceso de facturación donde hay 15 personas que tienen que dar un visto bueno o tienen que validar que eso es real, podemos hacerlo. Pero a lo mejor habría que pensar antes y aplicar un poco esto que es tan difícil, que es el sentido común, y validar si realmente es necesaria esas 15 validaciones. Y si vamos a hacerlo, vamos a generar un retraso aún mayor, porque la gente de las herramientas tiene que verla como algo que facilite su vida, aunque en un principio no lo vea. Por lo tanto, tecnología y transformación digital sí es innovación, sí toca parte de innovación, pero lo que es más importante es tener claro el objetivo y no informatizar el caos, no digitalizar el caos. Sino esto, a mí me encanta poner siempre ejemplos que he vivido, ¿no? No voy a decir los nombres porque son dudas y vivencias que hemos tenido y por lo tanto creo que es fundamental entender lo que queremos hacer y por lo tanto al final, una vez que lo tengamos muy definido, vamos a digitalizar o a intentar optimizar con la tecnología lo que podemos hacer. Me acaba de llegar una pregunta, por favor, cualquier persona que lo esté escuchando es libre de preguntar lo que quiera. Y pregunta a Víctor que sí es importante tener un equipo que cuando pretende innovar, gente más mayor que ha usado métodos tradicionales y gente más joven que aplique tecnologías más modernas. Me encanta tu pregunta, porque nosotros pensamos que la idea tiene que ser siempre que los equipos, cuanto más interdisciplinares, más heterogéneos, mucho mejor. ¿Por qué? Si para nosotros es tan importante las personas que piensen distinto pueden aportar distintos puntos de vista. Básicamente, si tomamos la teoría de problemas complejos, la gente que aplica nuevas tecnologías y la gente que pueda afirmar soluciones antiguas, pueden generar juntos un punto de vista distinto y puede dar una solución completamente enriquecedora a un problema. Por lo tanto, nuestra opción para montar un equipo de innovación, ya lo iremos viendo más adelante, pero es que sea lo más heterogéneo posible, de edades, sexo, religión, genera muchísima riqueza, distintos puntos de vista, incluso contrapuestos, fundamental, y que además cada uno tenga la libertad para poner el talento que necesite. Ese es el talento que pueda aportar cada uno. Cualquier cosa ahora mismo con la tecnología, muchas se pueden duplicar o incluso sustituir. Pero hay una que es fundamental. La necesidad de talento, creatividad, nunca va a ser sustituido por una máquina. No lo dudéis, ¿eh? Es lo último que alguna vez podrá sustituir. Y cuanto más talento y mejor, mucho más potente. Hay otra pregunta de MSM que dice: la intergeneracionalidad es el fin de imagen de la comunidad. Si hablamos de user-centric, parece lógico que un equipo intergeneracional sea enriquecedor. Por supuesto. Por supuesto. Fijaros, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo una propuesta que hace Google. Identifica distintos talentos en distintos sectores y hay un día en la cual dejan su trabajo habitual, un día a la semana, dejan su trabajo habitual, se unen en esos equipos multidisciplinares, distintos talentos, distintas edades, distintos perfiles, para generar un nuevo proyecto que sea un proyecto innovador y que aporte valor a la compañía. Fijaros, esa intergeneracionalidad es fundamental, fundamental. La experiencia, que es fundamental con un sitio, unida con conocimientos de nuevas tecnologías, por ejemplo, puede aportar un valor fundamental y que puede dar muchísimo valor, ¿vale? La innovación la entendemos así, ¿vale? Por lo tanto, hemos visto que la innovación, os he puesto una foto, no sé si a los que me conocéis sabéis que me viene de mi tierra, de la que yo tanto quiero, que es Soria, y lo que dice es algo así como que lo siguiente la he querido poner porque me inspira muchísimo, porque la innovación es el camino que entendemos que una empresa debe ir recorriendo para mantenerse en el tiempo. Es el sendero, es la guía, es el camino a seguir. ¿Que tiene charcos? Evidentemente. ¿Y nos encontraremos con problemas y dificultades para pasar el camino? Evidentemente, porque los caminos no son sencillos, pero aplicando estos criterios de querer mejorar y de querer aportar, esa guía puede ser el camino, la brújula que pueda guiar a organizaciones. Fijaros, a mí me gusta muchísimo el enfoque que tiene
perdona que hable de Google, pero es que Google es una empresa, como dicen los modernos, que mola mucho, ¿no? Lleva muchos años molando, pero hay una propuesta cuando hablan de negocios exponenciales que llaman el propósito de transformación masiva, que es una empresa que quiere resolver, cuáles son su misión, pero llevada a su máxima expresión, ¿no? Y muchas veces esa misión, ese propósito de transformación masiva, es el camino por el cual la innovación va a guiar a esa empresa a llegar a ese nivel, ¿vale? Por lo tanto, la innovación para nosotros es el camino. Quizá incluso la guía estratégica que una empresa podría aplicar. Ahí lo dejo para que lo quiera coger. Luego después, pues por suerte o por desgracia, muchas veces los proyectos de innovación nos hemos encontrado en muchas ocasiones que se encuentran con el momento de la toma de la verdad. Y en la toma de la verdad, en empresas habitualmente no suelen ser ONGs y suelen tener un criterio económico muy potente. Y mucha gente que trabajamos con ellos a nivel de innovación nos preguntan muchas veces que cómo pueden convencer a un director financiero, a un director operativo, de que la inversión en innovación es enriquecedora. Os he puesto este parámetro, que la gente que hace valoración de empresas y valoración de inversiones lo utiliza muy a menudo. La gente económicamente, hay muchas veces, la gente que hace análisis económico-financiero lo suele olvidar, a nosotros nos parece fundamental, que se llama el ROIC, que es el retorno del capital invertido. Si veis la fórmula abajo es un poco así como un poco impactante, porque además es el EBIT menos la tasa de impuestos, y identifica, dividido entre el capital que hemos invertido menos la deuda que tengamos, ¿no? ¿Este valor qué significa? Significa cómo un equipo gestor o una empresa es capaz de generar beneficios en función del capital que hayan invertido. Este valor, que muchas veces, claro, habitualmente la gente que hace proyectos de innovación no lo suele valorar o no lo suele conocer, lo que está diciendo es que una empresa, en función del capital, va a ir generando mayor rendimiento. Una empresa a lo largo del tiempo tiene que ir generando mayor rendimiento. Fijaos qué curioso. Una empresa con el tiempo, con el capital invertido, tiene que ir generando mayor rendimiento. Fijaos, en el caso de Apple, eso va bajando poco a poco. Pero en el caso de otras empresas como Google sigue creciendo o Amazon sigue creciendo. Por lo tanto, la innovación y su puesta en marcha genera tantísimo impacto que hace posible que la gestión de equipos de gestores o de equipos directivos o de equipos fundadores, como caso de una startup, vea la evolución a lo largo del tiempo. Y es muy atractiva cuando hablamos de inversión. Por lo tanto, os estoy dando los argumentos que muchas veces alguien nos pregunta de qué criterio económico y financiero puede justificar un proyecto de inversión, un proyecto de innovación, perdón. Es esta famosa cláusula, este famoso valor, el ROIC. Si yo aumento, fijaros, la idea sería, si yo aumento el rendimiento a través de la innovación del capital que tú has invertido, estás demostrando que tu gestión está siendo muy buena. Fijaos, es un tema curioso, lo quería poner porque me lo han preguntado varias veces, en nuestra vida lo hemos visto, y nosotros siempre que intentamos hacer un proyecto, intentamos identificar cómo ese capital invertido va a ir generando mayor cantidad de ingresos y que se pueda justificar económicamente. Por lo tanto, perdonadme, ¿qué se ha pasado? Voy a dar respuesta a la primera pregunta. ¿Cualquier empresa puede innovar? Por supuesto que sí. Por supuesto que puede innovar y que debe funcionar. Nos está escribiendo un espectador anónimo que se llama Berlarmino, desde Soria, que quería preguntar cómo está cambiando un cliente digital en hostelería. Pues es una buena pregunta también, ¿eh? O sea, es una buena pregunta y lo que trata es lo siguiente. En hostelería, en turismo, la experiencia física es fundamental. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que la experiencia en el proceso, antes de llegar al propio momento en el cual hay que lanzarse a lanzar un nuevo servicio hostelero, un nuevo servicio basado en turismo, el estar físicamente va a tener que seguir estando. De momento va a tener que parar, seguro, seguro. Pero lo que vamos a tener es que cambiar distintos hábitos. Por ejemplo, usar dinero en metálico. A lo mejor lo que nos interesa es, como todo el mundo tenemos un móvil, que cuando nos llegue una factura, pensar en ese cliente digital, remitirle la factura digitalmente a su móvil y que puedan pagar en ese mismo momento, sin que tenga que utilizar cartera, sin que tenga que utilizar ese tipo de propuestas. Por lo tanto, el cliente digital tenemos que intentar dar respuesta desde la innovación. No sé si respondí a Belarmino, pero creo, considero que es fundamental. ¿Vale? Muy bien, pues una vez que hemos visto este punto, que para nosotros será muy importante, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir avanzando en que, muy bien, hemos visto que todas las empresas deben de innovar para mantenerse en el tiempo, pero de repente surge la siguiente duda.
joder, es que esto de innovar a mí me suena que es muy caro, ¿vale? Oye, ¿esto de innovar en qué empiezo a innovar? Porque tú hablas con mucha gente, hablas con clientes, hablas con proveedores, hablas con incluso tus propios socios, tus propios incluso directivos que están trabajando y te pueden preguntar, oye, ¿y esto cómo puedo gestionarlo, no? ¿Cómo puedo yo empezar? ¿Por dónde debo empezar para innovar? ¿Vale? Monto un equipo, no monto un equipo, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo primero que tenemos que entender cuando empezamos a innovar es darnos una vuelta a nosotros mismos. Me parece muy bien las veces que miramos fuera, pero lo fundamental es mirarnos a nosotros mismos. Y todos tenemos una fuente inagotable de proyectos a innovar. Y son todos aquellos problemas que no están resueltos de nuestros clientes. Todos hemos tenido clientes que se han ido insatisfechos porque no hemos sabido resolver un problema. Ese es un espacio fundamental para innovar. Incluso proveedores. Hay proveedores con los que nosotros queremos trabajar y no hemos sido capaces de encontrar una solución para que esos proveedores puedan trabajar con nosotros. Fijaros, temas logísticos, temas de pagos, se me ocurren muchas ideas. Por último, y quizá el más interno, ¿no? De lo que se basan muchos programas que hemos visto de intraemprendimiento, problemas que los propios colaboradores de nuestras empresas nos cuentan repetidas veces y no se pueden resolver. Son fuentes inagotables de poder empezar a trabajar con proyectos de innovación. Todos los problemas que no están resueltos nos son inspiracionales o como queramos enfocarlos para empezar a trabajar en proyectos de innovación. Aquí, si una vez que tengamos cogido aquellos problemas que hemos tenido, nos interesa y nos aparece ese concepto que hemos hablado, que utilizan los negocios exponenciales y que negocia cualquier estrategia, es dónde queremos llegar y qué queremos ser. Ahora mismo las estrategias a plazos de 5 años están completamente impensadas, ¿no? Son implanteables por lo que cambia la sociedad y lo que cambia el mundo, ¿no? Pero sí pensar que queremos ser de mayor, a lo mejor, como digo yo, en una empresa cuando está innovando, ¿qué quiere ser de mayor? Pues me gustaría ser el mejor operador logístico de España. Oye, pues perfecto. Ya tienes una idea, pues hay que innovar en ese sentido. Si quieres ser operador logístico, ¿tendrás que invertir en infraestructuras? Pues seguramente sí. Habrá que verlo y hay que ir haciendo la idea de qué queremos innovar. Y ojo, con lo que hemos hablado y hemos identificado, tenemos que saber que aquellos problemas y lo que nos hemos pensado en esto que queremos ser de mayor, nos van a guiar a definir un recorrido o, como llaman los modernos y la gente que utiliza anglicismos, un roadmap de innovación. Aquí hay muchas propuestas, aquí hay muchas ideas, hay mucha gente que directamente piensa que la innovación va surgiendo y que según vayas viendo, vayas gestionando tu negocio. Nosotros somos partidarios, quizá a lo mejor por experiencia o porque nos ha dado muy buen resultado, de aplicar una estrategia que no es nuestra, ojalá, que son los horizontes de innovación que definió McKinsey en su momento, ¿no? Los horizontes de innovación, ni más ni menos, lo que nos dicen es que hay 3 entornos de innovación para pensar. Unos que son los problemas que tenemos hoy, que tenemos que cambiar hoy, unos problemas que tenemos que resolver a medio plazo y unos objetivos o unos retos a solventar a largo plazo. Si identificamos aquellos y ponemos identificar, porque fijaros, un reto a largo plazo no se va a conseguir trabajando 5 años y de repente va a llegar, sino que vamos a ir poniendo hitos intermedios. Y esos hitos intermedios nos van a permitir tener una idea global de cómo está nuestro negocio innovando. Quizá queramos llegar dentro de un horizonte a 5 años a hacer, no sé, lo que queramos. A mitad camino ha cambiado tantísimo, la inversión la podemos parar y podemos redirigirla hacia aquello que tenga un valor, que pueda tener un sentido y un valor a todos nuestros clientes, a todos nuestros proveedores, a todos nuestros colaboradores en proyectos. ¿Vale? Por lo tanto, consideramos que el roadmap de innovación puede ser algo básico, es algo que va a ir cambiando en el tiempo, evidentemente, es algo que tiene que ser evaluado por la estrategia de la propia empresa. Si la estrategia, nosotros tenemos un cliente del canal Oreca muy potente y su estrategia es que tus clientes quieren que sean digitales, pero no desde ahora con el COVID, sino de hace bastante más tiempo. Pues van haciendo recorridos y van consiguiendo hitos hasta conseguir que su cliente en ese canal sea casi completamente digital. Y para nosotros es completamente relevante. Fijaros, hay otro punto muy importante, es el tema de la inversión económica. Quizás sea por suerte de haber crecido en entornos pues, rurales, ¿no? Yo, pues como bien os he comentado antes, soy de Soria. A mí me parece que los innovadores han sido siempre gente que las tenía complicado y año que salía adelante. Fijaros, os voy a poner un caso de una persona que había enseñado mucho y no había estudiado mucho el hombre porque no pudo, que fue mi abuelo. Y mi abuelo era agricultor de secano. Imaginaos la idea, ¿no? Tenían casi los recursos justos para poder salir adelante
Y esta gente siempre plantaba lo mismo. Pues no, no. Y os voy a contar lo que hacía. Ellos tenían identificado una serie de tierras que eran muy buenas y que generaban mayor cantidad de recogida de cereal, y había otras tierras que no eran tan buenas. Y de vez en cuando, después de su propuesta de dejar el terreno en barbechos que no plantaban nada, se les ocurría plantar algún tipo de semilla nueva, algo que habían visto, habían intuido o habían pensado que podría tener sentido. Fijaros, de esa forma, lo que hacían es que probaban que ese cereal o esa planta podía crecer bien, aprendían qué cuidados tenía que tener. Imaginaos, oye, pues tengo que regar todos los días, pues entonces de secano poco. Y luego otra muy importante, ¿a qué precio se lo iban a comprar? ¿Para qué? Una vez que ya han probado, con poco dinero, con poco riesgo, porque a su familia había que mantenerla, sí o sí, hay que comer, estas circunstancias son las que hay que vivir, hay que echar una cerveza, hay que tener unas condiciones básicas, pero de esa forma lo que hace es que prueban y validan con poco riesgo y con poco dinero. Fijaros, por distintas circunstancias hemos vivido proyectos de innovación que han gastado muchísimo dinero, muchísimo, cantidades ingentes. ¿Qué ha sucedido? Eso no funciona. Fijaros, a nosotros nos gusta, nosotros trabajamos muchísimo en proyectos de innovación cuando son en fase idea o fase todavía no muy desarrollada, utilizar conceptos muy adaptativos como Lean Startup, propuestas de este tipo que siempre lo que hacen es que tienen un criterio de priorización de no gasto, es decir, cuanto menos gastemos mucho mejor, la creatividad se refuerza muchísimo si no tenemos dinero. Como dicen algunos amigos, nuestros inversores, no hay nada peor para un innovador que darle dinero, porque tenemos el famoso hándicap que lo gastamos. Y teorías, os he puesto estas zapatillas para demostrar que el concepto de bootstrapper o de trapero, para cuando lanzamos un negocio de innovación en estados muy iniciales, son fundamentales porque nos permite coger mucho aprendizaje gastando poco dinero. Ese valor que hemos visto antes, el ROIC famoso, es muy importante porque además lo que podemos hacer es lo siguiente, podemos validar y coger conocimiento con un gasto no desmesurado de dinero. Es decir, un proyecto de innovación, cuando ya se ha validado que tiene muchísimo impacto, imaginaos un producto que tiene muchísimo impacto, que tenemos mucho recorrido, ahí es el momento de innovar, porque ya hemos validado en el mercado que tiene ese recorrido, ¿no? En las startups, por ejemplo, en el mundo de innovación, el mundo de startup están últimamente muy relacionados, pero fijaos, por ejemplo, una startup cuando hace las dos primeras fases de identificar el encaje, problema, solución y el producto mercado, que para nosotros es fundamental antes de buscar cualquier ronda, lo que sucede es que ellos ya han validado empíricamente, es decir, en su mercado, donde van a tener que vender con clientes actuales, que su negocio funciona. Y que si le damos dinero, ese motor que puede activarse, que es el motor de pago, puede generar ingresos y generar esos negocios recurrentes y esa escalabilidad que todos los inversores buscan. Por lo tanto, para innovar, ojo, conviene no usar mucho dinero al principio para probar y validar que realmente tiene sentido nuestro proyecto. Y ojo también, otra cosa muy importante. La gente cuando habla de innovación no lo piensa como si fuera un proyecto, piensa que es algo muy relacionado con la investigación, que no se puede medir. La evolución de un proyecto de innovación se puede medir exactamente igual que un proyecto que estamos lanzando de una obra. ¿Me explico? Nos encontraremos con imprevistos, por supuesto. Nos encontraremos con circunstancias no controladas porque aparecerán, queramos o no, van a aparecer. Lo vamos a tener, pero tendremos que medir cómo está funcionando y tendremos que medir la marcha. Fijaros una idea. Si yo soy capaz y yo estoy lanzando una consulta para que lancen, imaginaos una nueva forma de absorber electricidad del sol, de plantas solares, yo tengo que valorar de alguna forma cómo voy mejorando ese diseño que tiene el impacto. Y cuando yo tenga muchas y lo tenga muy bien identificado, ¿cómo lo puedo pasar? ¿Vale? Voy a coger otra pregunta que me ha llegado de Bisma, que dice que cómo convencer a la industria que cambie sus procesos por otros más innovadores. A veces resulta complejo cambiar las inercias que ya tienen, por supuesto. Pero voy a ser un poco duro, Bisma, y sabes que a Bisma tengo la suerte de conocerle. Hay un criterio fundamental que todo el mundo entiende cuando trabajas en una empresa con procesos muy estables. A principio, si no ven esa ganancia, les cuesta mucho, nadie quiere cambiar. O sea, las personas, por defecto, y las empresas, como consecuencia de un producto de personas, no les gusta cambiar, el cambio les repele, ¿no? Pero hay algo fundamental. Si con una cosa consiguen N y con una solución nueva consiguen un N más 20, un N más 10, la gente al final termina de entenderlo. Es decir, a lo mejor el proceso de convencimiento no sea muy largo. A lo mejor el proceso de convencimiento no es sencillo, pero al final la gente cuando ve un beneficio, ve una ganancia,
la gente suele aplicar la tecnología, ¿vale? Entonces consideramos que es relevante identificar qué ganancias va a tener un proyecto de innovación. Fundamental. Eso es fundamental. El cuánto le va a costar y el tiempo son fundamentales para hacer esa estimación de ROIC o retorno de ese ROIC de capital invertido o ese ROIC de inversión propia de un proyecto. Por lo tanto, fundamental si podemos justificar empíricamente que lo puedan ver, lo puedan tocar, que esa innovación va a generar un impacto positivo en su cuenta de resultados, en este caso, ¿vale? Por este punto voy a contestar a la siguiente pregunta, ¿eh? ¿Todas las empresas pueden innovar? Pues sí, cualquiera, independientemente del tamaño, mercado, situación. Fijaros, os voy a contar una cosa muy curiosa, y es que trabajando con startups, piensan que una vez que sacan el producto, pues oye, hay gente que está pensando en crecer, comercializar, etcétera, etcétera, y de repente alguno de los fundadores, pues a lo mejor se le va un poco la idea y piensa que ya tiene grabado, ya tiene todo funcionando y ya que no hay que tocar nada porque su proyecto está funcionando muy bien. Y lo que no se dan cuenta es que una startup tiene que seguir innovando. Una empresa consolidada debe de seguir innovando. Una empresa que esté mal debe de seguir innovando, independientemente de la situación que tenga. ¿Vale? Entonces, pues nosotros consideramos que cualquier empresa, independientemente del estadio, del mercado, de la situación, debe de seguir innovando. Fijaros, a nosotros nos gusta mucho el entorno industrial, el entorno que a lo mejor no tiene tanto glamour hacia afuera, pero sí que tiene muchísimo interés como idea y como entendemos que tiene que ser la sociedad, un entorno industrial, un entorno agropotente, y surge una idea, ¿no? Y es, imaginaos, por ejemplo, un mercado de compra de aluminio, ¿no? Alguna vez nos ha surgido, y ellos piensan que la demanda de aluminio va a ser constante en el tiempo, no va a haber muchas diferencias, etcétera, etcétera. Pues en mercados así, incluso en mercados energéticos, etcétera, etcétera, es necesario siempre innovar. Esté en mercados de capital, como es una bolsa, un mercado alternativo, teniendo inversores, da igual, cualquier empresa, en cualquier estadio, en cualquier mercado, requiere siempre de la innovación, ¿vale? Pues vamos a seguir, porque creo que hasta ahora veo que hay muchas preguntas, veo que, bueno, creo que está generando un poquillo de interés, me parece muy bien. Oye, chicos, cualquier duda o cualquier pregunta, por favor, no dudéis en comentárnoslo, nosotros encantados de dar respuesta. Una vez que ya hemos dado respuesta a este punto, vamos al siguiente paso, ¿no? Hemos visto que todas las empresas deben innovar, que todas las empresas pueden innovar, y a partir de este punto dices, oye, me parece muy bien, ya sé cómo tengo que hacer, ya sé en qué tengo que centrarme, y ahora cómo puedo hacerlo, cómo puedo afrontar esto. Ya sé que tengo que innovar, pero es que me salen unos procesos de innovación bastante potentes, ¿no? Entonces, la sabiduría popular siempre da respuesta. Voy a poner un proverbio árabe que dice algo así como que si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. En la innovación, básicamente, ha habido dos formas fundamentales de afrontarlo en los últimos, yo creo que desde siempre, ¿no? Pero ahora mismo en los últimos años está muy, muy, muy marcado, ¿no? Un primer entorno ha sido la innovación propia, la innovación privada. Proyectos de innovación que una propia empresa se comía, se guisaba o pagaba y ellos decidían dónde iba, hasta dónde llegaba, etcétera, etcétera. Fijaros, hay mucha gente que ahora mismo dice, no, es que esa innovación ya no sirve. No, no, sí nos sirve. Imaginaos, por ejemplo, que somos un departamento de biomedicina. Quizá las investigaciones de mi equipo de investigación no las quiero compartir con nadie, porque esa patente o esa fórmula mágica, esa fórmula magistral, nos va a informar de que, por supuesto, tiene un impacto muy, muy, muy relevante y no lo vamos a querer compartir con nadie. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Pues ha habido un boom de propuestas que este hombre fue el primero que empezó a nombrar, que se llama Alan Chesburg, que lo que dice es algo como que la innovación, para que tenga mayor impacto, tendría que unir a los distintos actores que generan un ecosistema emprendedor. Ojo, esto estaba montado en Estados Unidos, que con España no tiene mucho cambio, sino que tiene bastantes criterios distintos. La innovación abierta, tal y como lo definía él, era la unión entre universidades, empresas y el Estado. ¿Qué ha sucedido? Un poco debido a la innovación que se ha generado, los proyectos que siempre han existido de Open Innovation basados en entornos software, la gente ha cambiado el concepto de innovación abierta que comentó esta persona, Henry Chesburg, gracias por el apunte, Santi. La idea ha sido fundamental
para que entendamos que una empresa tiene que innovar con los distintos actores del ecosistema innovador. Eso es lo que ahora todo el mundo denomina innovación abierta y lo que está generando un avance grandísimo en los entornos y en los cambios de paradigmas que están funcionando en las empresas, ¿no? Fijaros, un ecosistema, el ecosistema innovador tiene muchísima riqueza. ¿Por qué? Porque hay muchísimos actores que están funcionando que la gente no suele ser muy consciente de ellos. Fijaos, por ejemplo, están las universidades y los equipos de innovación, las famosas OTRIs, la transferencia tecnológica, fundamental. En España no muy bien utilizado, pero ya empieza a haber algunos casos de éxito que empiezan a tener muchísimo impacto. Por supuesto, hay inversores, hay empresas, hay una parte que muchas veces la gente confunde, que es el ecosistema emprendedor, una startup, el famoso mundo de startup, ¿no? Todos estos actores conjuntamente generan el ecosistema emprendedor. Cuanto más rico o más potente sea el ecosistema emprendedor de un entorno, mucho más rico va a ser para generar innovación y muchísima más capacidad de generar riqueza va a generar en su entorno. En España, por suerte, en los últimos años ha habido una evolución muy interesante de cómo se está desarrollando el ecosistema emprendedor. Fijaos, lo más difícil siempre es un poco identificar el dinero, ¿no? Y además, cada vez más la gente tiene un punto de vista más abierto a temas de ingresos recurrentes o valoraciones de startups. La gente va teniendo mayor concepto de qué es una ronda así. Y están apareciendo gente que antes no invertía y está empezando a invertir, dando muchísima facilidad para que más proyectos vayan adelante, para que más proyectos estén funcionando y que más riqueza. No olvidemos, un país, a lo mejor voy a hablar un poco duramente, pero un país evoluciona en función de la riqueza que va generando. Y la innovación genera muchísima riqueza. Si lo genera una empresa, para un Estado debe ser igual, ¿no? Entonces, este ecosistema emprendedor, cuanto más fuerte y más rico sea, mucho mejor para el entorno, ¿no? Hay una pregunta aquí de Alberto que dice algo así como que dado el entorno y el ecosistema de cambio que vivimos en el paradigma COVID, ¿crees que será un caldo de cultivo para las empresas, especialmente las digitales, apuesten por la innovación y se ha visto como algo añadido? ¿O crees que la tendencia sea más conservadora y vista como algo no prioritario? ¿Cómo crees que será la tendencia? Pues este ecosistema emprendedor no todavía, como ningún entorno, ha tomado una decisión. Pero hay dos valores a tener un poco en cuenta, ¿no? Hay una necesidad, hay una conciencia de muchísimos directivos de grandes corporaciones que entiende que la innovación va a ser algo que va a cambiar, porque se han dado cuenta que ellos algo que tenían que haber hecho no han sido capaces de hacer, es decir, temas de teletrabajo, temas de generar valor a través de economía digital, algo que no tenían, bueno, era, vale, pues sí, lo iremos haciendo poco a poco, de repente en una semana han tenido que ponerse al día, y lo han conseguido, ¿eh? Lo más curioso es que encima muchos lo han conseguido. Entonces, creo que de momento va a haber un momento de recelo en empresas, en inversores creo que no, los inversores siguen teniendo un poco su mismo criterio, algunas cosas se van a paralizar hasta, yo calculo que empieza otra vez a moverse, pero el ecosistema emprendedor creo que va a evolucionar a largo plazo, una evolución muy potente. La tecnología se ha convertido como un elemento fundamental, diferenciador en los entornos donde ahora mismo están funcionando. Fijaros, el otro día, por suerte, por desgracia, hablé tengo mucha relación, porque es además muy amigo de nosotros, con el director de innovación de una gran empresa alemana, no digo más el nombre, Azul, cuyo nombre es Ramón, que es amigo y tenemos mucha relación con él, y nos contaba que ellos pensaban que los proyectos pueden tener paralización porque evidentemente va a haber cambios, ingresos que no están esperados, disminución de ingresos, en el sector turismo va a haber bajadas importantes, pero ellos consideran que a un plazo de 2-3 años ese ecosistema emprendedor, esos proyectos innovadores van a tener muchísimo más valor y van a ser mucho más prioritarios a las empresas. Fijaros, la innovación era algo muy prioritario para empresas muy tecnológicas, pero empresas que no son tan tecnológicas, a partir de ahora van a incorporar la innovación como algo estratégico. Y cuando alguien incorpora algo estratégico a su negocio, lo van a cuidar más. O sea que, Alberto, en mi opinión, es que a medio plazo veremos cómo se va a resolver. Algunos mercados van a crecer y otros mercados no van a crecer tanto, pero a medio o largo plazo la innovación va a ser un elemento fundamental en el desarrollo, ¿vale? De empresas, de startups, etcétera, etcétera. Fijaos, en un ecosistema startup ha sido espectacular. Ha habido una movilización total y se han adaptado, como decimos en el mundo startup, han pivotado a dar respuesta a soluciones al cliente nuevas que han surgido con el COVID. Y han sido capaces de hacerlo. De hecho, están generando estas rondas de inversión y generando clientes con un estado, como veis ahora mismo, que no podemos ni salir a la calle. O sea, que es espectacular. Por nuestra opinión, y nuestra idea es que sigan innovando, por supuesto. ¿Vale? Y a partir de toda esta historia, de esta relación que tienen las empresas, grandes, medianas, pequeñas,
Con el ecosistema emprendedor, hace cosas así de 2 años apareció un concepto que se llama Corporate Venturing, que es la forma en la cual cualquier organización, independientemente del tamaño, se relaciona con este ecosistema emprendedor. La gente cuando habla de Corporate Venturing habitualmente suele relacionarlo con startup, pero a mí me gusta ser un poco más amplio porque creo que va a haber que, y creemos que es donde está el mayor impacto, porque temas deep tech, me explico, cambios tecnológicos muy potentes o cambios científicos muy potentes van a generar nuevos modelos de negocio que las grandes empresas te van a tener que valorar, ¿vale? Os voy a poner un caso, no me gusta poner casos, pero creo que es interesante, como una buena práctica, lo que está haciendo Collider. No sé si la conocéis de Collider. Es un proyecto muy, muy, muy bonito que surge en Barcelona, de la Universidad Autónoma, en la cual distintos proyectos de innovación, de avances tecnológicos muy potentes, lo que está llegando es a generar y a buscar emprendedores, personas con unos perfiles, ahí donde viene la heterogeneidad, gente senior y gente menos senior con distintos perfiles muy, 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 muy heterogéneos, y están generando startups que en 9 meses están cogiendo unas valoraciones tremendas. ¿Por qué? Porque son tremendamente disruptivas y están poniendo en marcha mejoras tecnológicas y científicas que están resolviendo problemas que el mercado no sabía resolver. Por lo tanto, creemos que el corporate venturing tiene que ser la relación completa, entre una empresa, independientemente del tamaño, con el ecosistema emprendedor. Básicamente, esto de corporate venturing, pues no deja más de ser que ser un proyecto, y un proyecto en el cual hay un entorno y en el cual cualquier empresa debe escuchar. Y para hacerlo bien debe escuchar y monitorizar. ¿Esto qué significa? Propuestas como los radares de innovación, propuestas como los servicios de vigilancia tecnológica, entender cómo están trabajando los hubs de innovación, qué recursos son tan importantes y cuáles son tan importantes para tu negocio. Os voy a poner un caso real. Si yo, por ejemplo, mi negocio es un negocio de generar neumáticos, vamos a poner por ejemplo, el estudio de materiales para mí es fundamental. ¿Qué va a suceder? ¿Va a haber muchas startups de estudio de materiales? Pues alguna habrá, pero tengo que monitorizarla. Pero aquí y en todo mi entorno. Es decir, si hay alguien que ahora mismo con la globalización está haciendo un proyecto de materiales chulo en Francia, ¿por qué no lo voy a monitorizar? Pero es que si se lo está haciendo en Alemania, también tengo que monitorizarlo. Ojo, esto no significa que ya tenga que tener relaciones. No, tengo que ver lo que están haciendo. Si una empresa, por ejemplo, si una universidad está haciendo trabajos en mejora de materiales, están sacando publicaciones constantemente en medios, están sacando en revistas científicas, en revistas tecnológicas. Todos esos elementos hay que monitorizarlos, hay que escucharlos. Una vez que lo escuches, básicamente lo que tenemos que hacer es conocernos. Oye, no pasa nada por hablar, la gente hablando nos conocemos, hablando nos entendemos. Hay muchas veces que vemos un proyecto e identificamos que puede ser algo relevante. Oye, ¿por qué no podemos buscar una forma de colaborar? Hay muchas empresas mucha gente que está investigando que dice, mira, ahora mismo no me interesa. Oye, pues perfecto, tú no te interese, pero ¿te importaría que nosotros probáramos esto, hacer un pequeño piloto, hacer una pequeña prueba? Fijaros las características que estamos hablando, ¿no? Muchos departamentos de innovación, tenemos muchos amigos que trabajan en departamentos de universidades, alguno que es catedrático, que es amigo, y nos cuentan que ellos están haciendo proyectos de investigación, pero es que ellos no piensan en sacar un negocio. Perfecto. Ese avance tan potente puede ser utilizado por otro tipo de gente que a lo mejor sí lo está pensando lanzar. Evidentemente, él tendrá un beneficio, una participación, ingresos, etcétera, etcétera, por uso, en la cual ese proyecto se puede llevar al mercado y pueda tener un recurso y un impacto muy grande en negocios que incluso en mercados pueden estar muy, 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 muy maduros. Entonces generamos océanos azules, ventajas diferenciales muy potentes, por lo tanto, es muy importante conocer y es muy importante ver cómo se puede colaborar. No tenemos que estar cerrados, aquí es donde aparece la creatividad y pensar fuera de la caja, ¿no? Tenemos que intentar dar una respuesta a cómo vamos y cómo podemos colaborar con los distintos actores que están trabajando. Por último, hay que probar, es decir, la innovación se basa en probar, fallar, hasta que una vez aciertes. En este proceso de probar, prueban personas, se prueban procesos, se prueban relaciones, se prueban comunicaciones, se prueban convivencias. Imaginaos que estamos lanzando un producto que consolida o que complementa a otro producto que estamos lanzando, con una empresa nueva, con otra empresa que lanza otro producto que puede ser solapado, puede ser conjunto, que el cliente lo pueda ver como un todo. Hay una relación, hay que ver cómo se relacionan, hay que ver cómo la startup se lleva con la gran empresa, hay que ver cómo ese departamento de innovación es capaz de llevarse con ese otro departamento de innovación. Esto es fundamental, porque estamos hablando de una relación, y la relación es como un noviazgo, ¿vale? Hay otra pregunta, es, en proceso de innovación, yo voy entrando, ¿vale? Perdonadme un poco.
¿Qué peso le darías a la investigación previa frente al resto del proceso, ideación, etcétera? Para mí debería ser muy alto en muchas ocasiones y se avanza demasiado rápido, apelando al Lean Startup. ¿Cuál es tu opinión? Quien apela a Lean Startup sin haber hecho este proceso, el proceso, para los que no tengan en detalle, lo voy a contar un poco para ponernos un poco en situación y dar respuesta a MSM. La idea sería la siguiente. En un proceso de innovación hay que hacer un proceso, a mí nos gusta muy enfocar el tema de Design Thinking, que es primeramente un proceso de entender y empaparse del problema, que es el reto que vamos a resolver. Aquí es necesario un tiempo, porque, ojo, este tiempo que vamos a hacer para conocer, para detallar, para ver propuestas, para ir a analizar, para ver, es un proceso que luego a continuación va a optimizar el resto de procesos, que sería el diseño, el prototipado y el aprendizaje. Por lo tanto, ese proceso de aprendizaje, ese proceso de entendimiento, de empatizado que es tan relevante, esos research tan cualitativos, cuantitativos que podamos hacer, ese mystery shopping en el caso de un producto, ¿no?, físico, ¿no?, un servicio, para nosotros es fundamental. Para nosotros, fijaros, en un proceso, cuando hablamos en una incubadora, que hemos desarrollado alguna, ese proceso para nosotros es básico. ¿Por qué? Porque va a ser capaz de que el equipo que está desarrollando le aparezcan soluciones pensando como aquel usuario que lo va a resolver. Fijaros, a mí me gusta mucho, es una vivencia mía hace muchos años, yo estuve trabajando con una ONG que trabajaba con personas que tenían problemas de lesiones medulares, ¿no? Gente que en silla de ruedas, parapléjicos, tetrapléjicos, vidas complejas y situaciones muy complejas, ¿no? Y en ese momento llegó, hace unos cuantos años ya, cuando ya era más joven, y en eso llegó un actor nuevo, muy poco conocido, acaba de hacer una película que se llama Javier Bardem, y llegó con una silla de ruedas. Estuvo trabajando con ellos durante casi 4 meses. 4 meses donde esta persona, que era un actor que no era muy conocido, ya era conocidillo, pero no era muy conocido, vivía como ellos, tenía las experiencias que tenían ellos, se encontraba los problemas arquitectónicos que se encontraba en una ciudad como Madrid, tenía los problemas que tiene fisiológicos, etcétera, etcétera, le contaban, hablaba con ellos y era uno más. Claro, la siguiente película que hizo con este trabajo previo, este research, está empatizado, lo hizo perdonadme, ¿cómo se llama este director tan famoso? Con Pedro Almodóvar, perdonadme, no le salía. Y lo que aportó fue que ese papel le dio un empuje grandísimo. ¿Por qué? Porque fue capaz de entender y de demostrar cómo una persona con este problema podía resolver. Pues nosotros como emprendedores, cuando nos enfrentamos a un problema innovador, tiene que ser lo mismo. Cuanto más tiempo hagamos de research, de conocimiento, de empatizado, de identificar las características que tiene el problema, de conocer soluciones alternativas, de ver respuestas, es un trabajo que nos va a aportar muchísimo valor en las siguientes fases. Por lo tanto, por mi parte, es algo bastante importante. Sé que mucha gente, sobre todo cuando lanza una startup, considera que es un rollo. Yo voy a poner una cifra, ¿vale? Porque además a mí me gusta poner cifras. Si en un programa, en un proceso de incubación, estamos trabajando en incubación en entornos que no son científicos, sino que son de modelos de negocio, de trabajos más de B2C, B2B, fijaros, la primera parte debe durar como unos 4 a 6 meses. Y ese research debe durar exactamente esa primera parte. Porque tengo que encontrar la solución y tengo que entender muy bien el reto a lo que me voy a afrontar. No sé si da la respuesta, pero la idea es que para mí es fundamental entender el entorno donde me estoy moviendo. ¿Vale? Una vez que hemos visto el proceso, os he puesto esta foto tan bonita, porque si en ese proceso puede surgir lo que nosotros llamamos el amor. ¿Vale? ¿Qué sucede si surge el amor? Surge que una empresa y un entorno de innovación, en ese ecosistema emprendedor, ha conseguido encajarse, llevarse bien, relacionarse. Es como un noviazgo, realmente. Fijaros, nos conocemos, empezamos a hacer cosas juntos, vemos si nos cuadra, a ver si tenemos relación. Fijaros, por ejemplo, muchas veces, esto, por ejemplo, es un proceso que suele pasar cuando una startup empieza a tener relaciones con una corporación. Los ritmos de una corporación no pueden ser asumidos por la startup. Y muchas veces, cuando termina de hacer ese piloto, que incluso se lo quieren pagar, la startup ha muerto, perdonad la expresión, de pena, ¿vale? Porque no son capaces de adaptarse, no tienen una capacidad de caja, no tienen la capacidad de entender cómo una corporación toma sus decisiones. Por lo tanto, es fundamental que en ese proceso que hemos visto previo del corporate venturing, identifiquemos si hay posibilidades de colaborar. Fijaros, a mí me gusta mucho una estrategia, por ejemplo, de corporate venturing, que es el corporate venture builder, ¿no? Un fabricador de empresas, ¿no? Un fabricador de modelos de negocio para una corporación. Si empezamos a trabajar con un equipo, empieza a desarrollar y de repente
vemos que soluciona un problema interno, vemos que es algo característico, hay un momento en que podemos decidir, en función de una serie de criterios, si introducir esa propuesta dentro de nuestro valor, nuestro core de negocio. Esto no significa que sea abierto, significa que es dentro de nuestro core de negocio, o bien decidimos que lo abrimos para que los competidores lo puedan utilizar, generando un beneficio para la organización, ¿no? Pues este tipo de propuestas se hacen a partir de esa relación de noviazgo, de esa relación de conocerse, de ver realmente el valor que pueden llegar a aportar a otros en este recorrido que estamos haciendo, en este proceso de innovación que estamos haciendo. Por lo tanto, esto es fundamental, entender cómo este proceso se sigue desarrollando y entender cómo podemos continuar. ¿Cómo podemos continuar y qué procesos existen? Pues esto es muy variable y cada año van saliendo cosas nuevas, ¿no? La idea clara es que tenemos que tener es que hay muchas cosas que nos interesan para nosotros. Es decir, si somos una empresa que es muy potente y identificamos un desarrollo científico-técnico que es súper disruptivo en el mercado, diferenciador con respecto a la competencia, a lo mejor no tiene que ser una startup, sino que tengo que comprarlo o tengo que participar para que esas decisiones que tome esa startup no perjudiquen a mi negocio. Otra opción es generar startup a tu, perdonad un poco la idea, startup a tu medida. Es decir, quiero que me resuelvas un reto como un Corporate Venture Builder o resolver un reto que tienen los mercados, como es un caso de aceleradoras con startups que ya existen o incubadoras con startups que montemos, ¿no? Trabajar con ellos, recursos compartidos, ser socios estratégicos. Depende de la estrategia que ese proceso de innovación aporte a mi negocio. Esto a priori es muy fácil pensar que es muy complejo, pero no lo es tanto. ¿Por qué? Porque en ese proceso de noviazgo vamos aprendiendo y ese conocimiento nos indica y nos va a decir cuál va a ser la necesidad o cuál va a ser la mejor solución para que una empresa, para que los dos entornos, la empresa y el ecosistema emprendedor, lleguen a un acuerdo, ¿vale? Por lo tanto, fundamental, las formas que hay de hacerlas, hay varias, con innovación abierta, fijaos, procesos como aceleración, que son muy glamurosos. Nosotros hemos gestionado algunos de ellos y son muy bonitos, pero realmente tiene que tener una continuación. Y el Corporate Venturing lo que trata es entender ese proceso de noviazgo y ver la solución que entramos a continuación. Ojo, ese noviazgo, fijaos, por ejemplo, voy a poner un caso real. Imaginaos que somos una empresa, hacemos un proceso de aceleración, cogemos a startups que más o menos están en nuestro entorno, que nos ayuden a un tema, vemos que son interesantes y metemos una parte de capital. Entramos a participar como si fuera un capital de inversor privado, ¿no? En ese momento, la empresa se sigue desarrollando y sigue creciendo. ¿Qué sucede muchas veces? Ese proceso a lo mejor no impide que en un futuro, la siguiente ronda, haya un proceso de fusión y adquisición, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo cojo información de primera mano de cómo está funcionando ese negocio y lo incluyo dentro de mi línea y genero una línea de negocio dentro de mi nueva empresa. Fijaros, creo que el problema fundamental que muchas empresas encuentran es que intentan ser lo que se llaman organizaciones ambidiestras, ¿no? Empresas muy orientadas a optimizar sus procesos para generar muchísimo retorno económico y además a su tiempo, a su vez, quieren innovar con la posibilidad de fallos que existen, ¿no? Entonces, cualquier propuesta de las que hemos estado hablando de relacionarse con el ecosistema emprendedor tiene sentido, pero tienen que tener sentido a nivel estratégico de la organización. No lo hagamos como algo glamuroso, es decir, yo he visto algunas aceleradoras, no puedo decirlas porque no trabajo con ellas, las que nosotros participamos, por supuesto que no. Está bien que se venda como en tema emprendedor, pero lo que no puede ser una aceleradora es, oye, te dejo un espacio, te doy 10.000, 15.000 eurillos y a partir de ahí te buscas la vida porque yo no quiero saber nada más, ¿no? Tiene que tener un proceso de elección acorde a la estrategia de la empresa. Ver cómo se desarrollan, ver cuáles son las ventajas, probar, aprender. Y una vez que ya hemos probado y hemos aprendido, las soluciones vendrán después. Fijaros, os he puesto este gráfico, a mí me gusta, me parece bastante significativo, que nos da la Escuela de Negocio IS con su IS Insights, recomendable siempre, que nos dice cuáles son los rangos de valor y cuáles son los precios aproximados. Esto es un ejemplo. Esto evidentemente hay que validarlo, ¿no? Hay veces que cuestan más, hay veces que cuestan menos. Pero la idea es que cuando se quiere y estratégicamente se quiere trabajar con el ecosistema emprendedor, siempre hay formas y modelos de hacerlo. Siempre que sean beneficiosos para ambas partes, ¿vale? Entonces, creemos que esto es algo fundamental. Fijaros, no es nosotros trabajamos muchísimo en procesos de lanzar incubadoras, procesos de este tipo, y en función de cada empresa no podemos recomendar lo mismo. Tenemos que identificar la estrategia y podemos recomendar ese proceso de continuación. Pero lo que es fundamental es que el acompañamiento de alguien que haga
esos pasos previos. El resultado final de la innovación no es el resultado final, joder, el resultado final está de miedo, ¿no? Pero lo que debe de importar a una empresa es coger ese carácter de innovador e ir entendiendo cómo se desarrolla el camino. Entender cómo un entorno innovador, sin entornos establecidos, sin entornos consolidados, se relaciona con la incertidumbre a la que se enfrenta cualquier negocio nuevo o cualquier reto nuevo que estamos intentando resolver. Fijaros, esto no es magia, es que muchas veces hablas con la gente y dices, es que la innovación, es que la tecnología, es que pensemos la tecnología como un medio, pensemos que la innovación es el camino para que nuestra empresa tenga futuro. No hay que ser un mago, no hay que pensar en identificar, sacarnos cartas de aquí, como hacen de aquí debajo, como hacen los taúres, sino que la idea es tener un proceso organizado, como si fuera un proceso, un proyecto dentro de la empresa, que tenga un sentido, que tenga un enfoque estratégico y, por último, la parte de Corporate Venturing lo único que hace es identificar cómo lo vamos a relacionar con ese ecosistema emprendedor. No es tan complejo si ya has hecho procesos de innovación. Si no lo has hecho, cógete y hay que te ayude a alguien a lanzar proyectos de este tipo, ¿no? Por último, la última pregunta. ¿Cómo innova en mi negocio? Pues en función de tus propias necesidades, en función de tu mercado, de presupuesto y los objetivos que quieras alcanzar. Por lo tanto, hemos respondido a las 3 preguntas en todo el webinar. No sé si ha sido especialmente duro, intento que sea un poco más agradable, no me quiero meter en conceptos técnicos, porque como me metan conceptos técnicos ya la hemos liado. Pero vamos, la idea es, a partir de nuestra experiencia, la innovación tiene sentido para cualquier negocio. Creemos que va a tener muchísimo valor. Un poco contestando a la pregunta de Alberto, pensamos que va a tener muchísimo impacto. Quizá a medio plazo, a corto plazo, las inversiones puedan ser menores, porque las empresas van a sufrir un impacto muy grande con el COVID, pero pensamos que en un medio y largo plazo van a tener muchísimo sentido, ¿no? No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta más. No sé qué os ha parecido. La idea ha sido, pues, un poco intentar daros una idea, intentar entender que no es tan difícil innovar, que todo el mundo puede innovar, que desde una empresa pequeña, local, nosotros trabajamos muchísimo, hemos ayudado a empresas pequeñas, empresas medianas, empresas grandes, a corporaciones, a innovar y a ser capaces de lanzar proyectos de distintas visiones, ¿no? Nada más que para nosotros despedirnos, os comentamos un poco que si queréis hablar con nosotros, bueno, aquí me tenéis, muchos me conocéis, otros no me conocéis, pues encantado. Os dejo mi teléfono, mi correo, santiago.cantalapiedra@cocreanet.es, mi número de teléfono. Muchísimas gracias por la atención. Esperamos haberos dado un poquito nuestra visión de cómo entendemos la innovación. Muchas veces la innovación que hacemos nosotros no es la misma que hacen muchas otras empresas, sino que se enfoca de otra forma distinta, ¿no? Y muchísimas gracias a todos por haber estado, ¿eh? Y encantados, lo subiremos para que lo podáis ver en nuestro canal de YouTube. Y oye, la semana que viene no sabemos, pero seguramente hagamos otro. Y también intentando aportar un poquito, ¿eh? Tampoco mucho, las ideas que tenemos y cómo la innovación puede cambiaros la vida de vuestros negocios, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias y hasta la próxima.